ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Gobierno de México. Noticias en Flash. Son las 2 de la tarde con 15 minutos. Con nosotros aquí en la mesa de trabajo de Noticias en Flash, el licenciado José Blas Toledo, pues un visitante constante de estos programas. Nos ha presentado en ocasiones diversas algunas de sus publicaciones y hoy no será la excepción. Licenciado, ¿cómo estás? Me da gusto que estés aquí. Muy buenas tardes, Hugo. Gracias por el espacio. Gracias a Manuel, a Antonio, a todos, todo el equipo. Gracias. Oye, licenciado, ¿volviste a escribir? Claro, sí. Así es. ¿Cuántas publicaciones llevas ya? Ahorita vamos a entrar en materia sobre esta novela histórica que así la defines tú. Sí. Es La cuarentena de Pancho, pero antes de eso te preguntaba ¿cuántas publicaciones llevas ya? No sé si lo puedo mencionar. Algunas. Bueno, porque pierdes la memoria. El tiempo. No sé si puedo. Bueno, antes que nada, soy oriundo, nunca lo he dicho, ¿verdad? ¿De dónde soy? A ver, ¿de dónde eres? Nací en un pueblo situado muy cerca de Juchitán, Oaxaca, Reforma de Pineda, Oaxaca. Un pueblo fundado en el año de 1901. Allá nací. Y de ahí ya me vine aquí a Tabasco en el 88, 89. Aquí concluí la carrera de licenciatura en Historia. Sí. Y entonces, posteriormente empecé a escribir. Y la primera historia que realicé, que investigué, fue la fundación de mi pueblo, de Reforma de Pineda, Oaxaca. Posterior, hice otra obra que se llama Tepetitán, una etnografía. Tepetitán, cuna de Andrés Manuel López Obrador, el licenciado. En el 2006 la publiqué. Posterior, publico la historia de la crisis de Chicoché, en el 2008. También ahí viene la historia de gran Chicoché, de toda la crisis, el momento que contacta Chicoché a cada uno de ellos. Posterior, la vida de Chito Ríos, en el 2008 también. Del gran pitcher oaxaqueño. Sí, con 2000. Del Espinal es él, ¿verdad? Del Espinal, sí, 2548 ponches, se retira, me parece, el rey del ponche, ¿no? Orgulloso del Espinal, Oaxaca. Ahora comprendo por qué, pues es tu paisano. Sí, claro, sí. Y posterior, pues así siguieron, ¿no? Otra historia que he publicado, como la antepenúltima es la biografía se titula El Tepetiteco Caminante de los Pueblos, donde hablo la historia del licenciado Andrés Manuel López Obrador, su origen y testimonios simpatizantes, militantes que me dan su historia cuando pues caminaron más de 40 años, ¿verdad? Y ahorita pues tenemos esta novela histórica. Claro. Ahora, me mencionaste 5, pero yo creo que llevas más. Llevo más, sí, otro, sí. Bueno, esta se llama La cuarentena de Pancho. Sí. Hechos reales en tiempos de pandemia. Me podría yo imaginar, ¿verdad? Lo que te motivó a escribir, licenciado, pero cuéntanos tú mejor para que salgamos de cualquier duda o error. Bueno, en el 2020, cuando inicia la pandemia, yo pues empecé a analizar, ¿no? A escuchar todos estos problemas graves de lo que venía, ¿no? Para todo el mundo, para México, para Tabasco, ¿verdad? Entonces un día a las 2 de la mañana, ya era el mes de febrero más o menos, enero, febrero, cuando empecé a escuchar tantos problemas graves para el ser humano sobre la pandemia, empecé yo a inspirarme, ¿no? Lo que venía pasando, sucediendo, ¿no? A cada persona, a cada ser humano, cuando nos dicen vámonos a la cuarentena, ¿verdad? Nos dicen que nos fuéramos a la cuarentena aquí en Tabasco, porque hablo de la historia de ese personaje de aquí de Tabasco, es ficticio. Claro. Pero basado en la Pancho realidad. Gómez, el protagonista. Sí. Y posterior empezó a rescatar y a plasmar en esta obra todo lo que venía pasando en el momento en que ellos o nosotros nos vamos a la cuarentena a encerrarnos, ¿no? Ahí, Pancho, o ahí se dan cuenta ellos, pues lo valioso, ¿no? Lo valioso del ser humano, ¿no? Porque cuando andan laborando para acá y para allá o andamos en la calle, no nos damos cuenta de lo valioso que tenemos en una casa, ¿no? En un hogar, como su esposa, ¿no? Cassandra, que ella es enfermera. Entonces ella hace doble trabajo, tanto labores del hogar como se dedica al oficio de la profesión de enfermera, ¿no? Sí. Entonces ella labora en un hospital y empieza a enfrentarse tantos problemas graves del COVID, a vivir momentos alegres, tristes, ¿no? Porque se le moría en sus brazos a algunas personas del COVID. Entonces Cassandra, ella vive muchas cosas, platicaba con los que llegaban ahí enfermos al hospital, le daba ánimos,
y todo eso, ¿no? Entonces ella vive, tiene aquí escribimos muchos sucesos, muchos testimonios, ¿no? Que muchos sí sobrevivieron al COVID, pero otras no. Ahí Cassandra plasma todo eso, lo que vive ella del COVID en el 2020. Oye, licenciado, ¿y la inspiración viene de qué? ¿De la recopilación de testimonios? ¿Hiciste entrevistas? ¿O verdaderamente y literalmente de la observación? Vamos, de estar atentos a lo que se dice, a lo que ocurre. A lo que ocurre, de estar atento a todo lo que venía pasando, Hugo, todo lo que venía sucediendo, esos personajes van viviendo, y aquí lo estoy yo escribiendo todo paso por paso, porque nos dicen las autoridades, se van allá 14 días de cuarentena, pero no son 14 días, ¿no? Sabemos que son más. Entonces ahí Pancho se va dando cuenta del valor de la familia, del núcleo familiar, del valor de sus hijos, ¿no? Porque sus hijos, Pancho no sabía qué inquietudes o qué sentían o qué querían sus hijos. Ahí, gracias a la cuarentena, Pancho se da cuenta de sus hijos, qué quería Andrés, el mayor, su hija Amalia también, cuál era su sueño. Ahí Pancho se da cuenta de Tomasito, el más chico, Tomás, un niño también muy mal, se sentía mal por lo que venía pasando, porque escuchaba en la noticia tantos problemas graves de la pandemia, y ahí Pancho se da cuenta que Pancho es un recolector de basura, labora en el ayuntamiento, ¿no? Entonces él se dedica a recolectar basura ganando el salario mínimo, pero saliendo adelante y venciendo la pandemia. Sí. Oye, también veo que involucras a una abuelita ahí, ¿verdad? O sea, es una familia, ajá, papá, mamá, 3 hijos y un adulto mayor. Sí, doña Natita es la abuelita mamá de Cassandra, de la enfermera, donde ella pues apoya mucho en esta cuarentena, en el encierro, contándole la historia a los nietos, platicándole, dándole ánimo, ¿no?, a todos ellos. Pues es una historia que seguramente no está peleada con la realidad. Muchas familias, de hecho, podría yo atreverme a decir, están integradas así. Así es. Pero también no solo es Hugo, también esta novela, La cuarentena de Pancho, reconocemos y homenajeamos a los trabajadores de salud, a los héroes de la salud, porque ahí también rescato, Hugo, unos testimonios, una historia de vida que me platican algunas enfermeras que trabajan aquí en los hospitales. Me plantean todo el momento que ellas atendían a la gente de COVID, de alegría, de tristezas. Entonces ahí viene plasmada la historia de algunas enfermeras y también de un camillero, porque la cuarentena de Pancho también reconoce el labor tan grande de estas enfermeras y de los médicos. Oye, licenciado, ¿y sí, te entrevistaste con estas personas en medio de la pandemia? ¿No te dio miedo? Sí los entrevisté, pero por vía telefónica. Ya. Sí. O sea, guardaste las formas también, ¿verdad? Sí. Bueno, oye, ¿y ya se presentó el libro? No, todavía no. Aquí lo estamos estrenando para exclusiva. Qué bueno que así sea. Sí, y la verdad, Hugo, la cuarentena de Pancho tiene muchas cosas de la realidad de hoy en día, lo que se vivió en el 2020, ahí viene plasmado todo. El momento que Pancho tiene 2 amigos, Pancho ahí, Demetrio y Pánfilo, donde ellos acompañan siempre a Pancho en el momento que van recolectando basura, que se enfrentan con animales muertos, recogen tantas cosas, ¿no? Entonces ahí también viven ellos la inundación que fue en el 2020, ¿no? Uh-huh. Ahí también ellos apoyan a rescatar animalitos, a los perritos, a los gatitos, a las personas que estaban inundadas. Pancho se dedica también, aparte de eso, ¿no?, de tantas cosas que plasmamos ahí. Por eso dices hechos reales en tiempos de pandemia, aunque nos decías también son personajes ficticios, así que es una mezcla, yo diría, interesante, sí, ¿no? Así es. Y aquí estoy hojeando rápidamente, sí. Y en efecto hay estas historias de vida de gente que pues está en los hospitales, veo enfermeros, veo gente pues que está cubierta. Se acordarán las primeras impresiones que todos vivimos en esto, ¿no? Sí. Un padre héroe, por ejemplo, dice, héroes de la salud en tiempos de esperanza, y a ver qué otra cosa, y veo gente sonriendo, una Navidad con pandemia, así es, fue también la primera el año pasado, ¿no? Sí, claro. Y esta será la segunda, Dios mediante. Bueno, pues... y también ahí Pancho, pues junto con su familia, dan el valor al núcleo familiar, porque siempre andaban trabajando y no se daban cuenta de la importancia de una familia, ¿verdad? Entonces aquí él pues ya escucha más a sus hijos, sabe sus inquietudes, y la enfermera Cassandra pues está entregada 100% a rescatar, a darle fuerza, ánimo a toda la gente que se enfermó del COVID. Ahí plasma todo ella, lo que va viviendo paso por paso
de la pandemia. ¿Y a dónde lo pueden encontrar este libro? ¿Cómo hacer para adquirirlo? Aunque me dices que todavía no lo han presentado, pero ¿cómo lo podrán adquirir? Bueno, antes de eso, Hugo, también agradezco mucho al caricaturista que plasma ahí la caricatura, ¿no? También le da vista a la portada. Así es. Julio César Pérez Díaz. Sí, él es el caricaturista también que me apoya y un equipo que estamos ahí, ¿no? Para poder llevar a cabo, plasmar esta historia verdadera. Pues ahí ya conocimos a través de este dibujo a don Pancho Gómez, que está abrazado ahí de la suegra. Sí, así es. De la esposa que es la enfermera y a los tres jóvenes o a los tres chavales. Sí, así es. Muy bien, entonces decía, ¿a dónde pueden localizar tu libro? ¿Cómo hacerle para adquirirlo? Me pueden llamar, Hugo, al 9934 33 90 96. Repítelo, por favor. 9934 33 90 96. Y me nace esto, Hugo, ¿por qué? Porque quiero que a lo mejor algún día recuerden este libro, esta obra, esta novela histórica, porque aquí estoy plasmando la realidad de lo que hoy vivimos sobre la pandemia. Ahí narro todo lo sucedido, todos los momentos de alegría, de tristeza, de muertes, de rescatar, de Pancho trabajando duro, yendo al ayuntamiento para poder que le dieran materiales, también a la enfermera con los hospitales, yendo con las autoridades para apoyarlas. Entonces, hay muchas cosas ahí que se plasman de la realidad, para que un día recuerden este suceso histórico que es basada de la realidad. Pues ya quedó escrito aquí, José Blas, así que pues seguramente así será, uno de tantos testimonios, ¿verdad? Y que evidentemente es muy valioso. Le estaba yo mostrando a nuestros amigos del auditorio que les decían a través de la web, pues la portada de la que estamos platicando ahí toda la familia a propósito de esta novela histórica, La cuarentena de Pancho, hechos reales en tiempos de pandemia. Pues sabes que te deseamos éxito en esta nueva aventura, porque no deja de serlo, ¿verdad? De escribir. Gracias. Y que genere el interés, que atrape a los lectores. Es un buen esfuerzo el que haces y te agradezco mucho que vengas aquí a Noticias en Flash a presentarnos esta obra y que no sea la última, licenciado. Muy amable, Hugo. Gracias por todo y ahí seguiremos escribiendo mientras Dios nos dé vida. Vamos a seguir escribiendo, que es nuestra pasión, rescatando y difundir la realidad del México o del Tabasco de hoy. Pues vamos a estar pendientes, como siempre, de tu actuar, licenciado. Te agradezco una vez más que vengas al programa. Sí, gracias. Ya son las 2:28. Nos vamos a la pausa que sigue. Vamos a hablar algo de deportes también en breve.